son pocos, pero muy pocos, los goleadores que a los 21 años ya llegaron a los 100 goles en el fútbol profesional. Entre esos pocos jugadores a nivel mundial, Diego Armando Maradona es uno de esas grandes estrellas que no a los 21, sino a los 20 años ya había conseguido eso cuando todavía jugaba en Argentinos Juniors. Después de Diego, Argentina tuvo muchísimos grandes goleadores, grandes jugadores, pero solamente un único jugador consiguió hacer eso. En el episodio de hoy te voy a contar la historia del único jugador después de Maradona argentino a llegar a los 100 goles antes de cumplir 22 años. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gol la pasión y la emoción. Estoy seguro que pensaste en Leo Messi. Y cómo no pensar, ¿no? La verdad que Messi, todos los récords, todos los goles, todos los títulos, no hay cosa que no haya conseguido. Es una cosa impresionante lo que Messi ha hecho, pero por increíble que parezca, no es Messi. Cuando cumplió 22 años todavía no había llegado a los 100 goles en el Barcelona. Había jugado 161 partidos y había convertido 80 goles entre la selección argentina y el Barcelona cuando cumplió 22 años. Pero bueno, entonces, si no es Messi, ¿quién es? Antes, déjame contarte un poquito lo que fue Maradona, porque es impresionante lo de Diego. Maradona en Argentinos Juniors, los que vieron jugar esa fase, ese momento, dicen que fue la mejor versión. La verdad que es la parte donde hay menos videos y menos imágenes de la carrera de Diego, porque después en Boca, Barcelona, Napoli es lo que todos conocemos. Pero Maradona fue en Argentinos Juniors goleador del campeonato argentino 5 veces consecutivas y llegó a convertir su gol número 100 en el fútbol profesional en un partido contra San Lorenzo el 14 de septiembre de 1980, cuando tenía 20 años. Maradona había debutado a los 15 años, un poquito antes de cumplir 16, el 20 de octubre de 1976 en un partido contra Talleres. Diego en Argentinos Juniors jugó 166 partidos y convirtió 116 goles. Después en el año 81 Maradona juega 40 partidos en Boca y convierte 28 goles. En total en el fútbol argentino convirtió 144 goles en 206 partidos. Después volvería al final de su carrera, pero bueno, contando este inicio. Cuando se va a Barcelona todavía tenía 21 años y en esa temporada en el Barcelona juega 35 partidos y convierte 23 goles. Cuando Maradona cumplió 22 años, ya llevaba 167 goles en el fútbol profesional. Impresionante. Pero bueno, este video no es sobre Maradona, así que vamos a hablar de quién es el jugador. No te quiero hacer mucho suspenso, pero bueno, pensás que Argentina tuvo Batistuta, Crespo, Agüero, Higuaín, Tevez, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y solamente un jugador ha conseguido llegar a los 100 goles antes de cumplir 22 años. Estoy seguro que el nombre del jugador que es no se te viene a la cabeza, porque es un jugador que nadie se lo imagina, porque no es Batistuta, no es Agüero, no es Higuaín, no es Tevez, no es Crespo, ninguno de esos. El jugador es, no te voy a hacer más suspenso, el jugador es Javier Pedro Saviola. Sí, el conejito. La tira Román, pilota de gol para Saviola, define que está, ¡gol! Saviolita debutó en River a los 16 años en un partido contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Eso fue el 18 de octubre de 1998 y debutó con gol. Ya en el primer partido metió un gol. Jugando en River en esos años convirtió 58 goles en 120 partidos. No solo eso, sino que él fue goleador del campeonato argentino con 18 años. Con River salió campeón 2 veces del campeonato argentino y con solo 19 años ya fue vendido a Europa, se fue al Barcelona. Apenas llegó en el Barcelona fue titular los primeros años y convirtió muchos goles. Por eso es que cuando en diciembre del 2003 cumplió los 22 años, Saviola ya había convertido más de 100 goles en el fútbol profesional, contando su primera etapa en River y después el Barcelona. En Barcelona jugó 132 partidos y convirtió 54 goles. Eso hasta cumplir los 22 años, porque después continuó jugando y continuó haciendo goles. Así que en total, cuando él cumplió 22 años, había ya convertido 112 goles en 252 partidos. Es una marca tremenda, porque como te dije, ni siquiera Messi ni ningún otro jugador argentino pudo
convertir tantos goles siendo tan joven. Además, si uno dice, no, lo que pasa es que fue América Latina, en la Liga Argentina cualquiera hace goles. No, la mitad de los goles fueron convertidos en Barcelona. Y eso que dicen que Saviola en Barcelona no funcionó, ¿qué no va a funcionar? Para que se den una idea de lo grosso que son estos números, se los voy a comparar con los otros grandes jugadores argentinos. Por ejemplo, Batistuta, a los 22 años había jugado 99 partidos y hecho solamente 31 goles. Si pensamos en Tevez, que ya desde muy joven empezó a jugar, bueno, 69 goles en 163 partidos. Y el Pipita Higuaín, goleador que rápidamente se fue al Real Madrid y qué sé yo, bueno, 50 goles en 138 partidos. Bueno, y pensemos en los goleadores actuales, los que nos trajeron la Copa, la tercera. Julián Álvarez, La Araña y Lautaro Martínez. Es increíble cómo son los mismos números. Los dos, cuando cumplieron 22 años, habían convertido 36 goles. Nada más que Lautaro Martínez hizo los 36 goles en 93 partidos y Julián Álvarez hizo los 36 goles en 96 partidos. Los dos ya estaban en Europa. Fíjate lo lejos que están de los 100 goles. Bueno, y Hernán Crespo, que ya empezó haciendo goles en River siendo campeón de la Libertadores, por ahí él se haya acercado. Tampoco, a los 22 años, Crespito tenía 48 goles en 109 partidos. El único jugador que llegó muy cerca de los 100 goles antes de cumplir los 22 años fue el Kun Agüero. Lo que pasa es que él debutó muy joven, ¿se acuerdan? A los 15 años en Independiente, y jovencito ya se fue al Atlético de Madrid. Tiene números muy parecidos con el Conejito. Agüero llegó a los 97 goles en 241 partidos. Acordate que Saviola llegó a los 112 goles en 252 partidos. Pero para que te des una idea de lo grosso que es alcanzar esta cifra antes de cumplir 22 años, son muy pocos los jugadores a nivel mundial que lo han conseguido. Pelé, Ronaldo el Fenómeno, Mbappé, Neymar, Haaland y no muchos más. Grandes goleadores de la historia del fútbol no llegaron a estos números, ni cerca. Cristiano Ronaldo, como Messi, tampoco estaba ni cerca de llegar a los 100 goles cuando cumplió 22 años. Saviola fue un gran jugador que tiene una carrera impresionante que ha pasado desapercibido para mucha gente en el mundo del fútbol, medio que no, cuando uno piensa en los grandes jugadores argentinos nunca se acuerda de él, pero la verdad que jugó en Barcelona, jugó en el Real Madrid, en Sevilla, pasó por muchos lugares, hizo muchísimos goles, pero es verdad que los primeros años de su carrera fueron los mejores. Después de Barcelona, después de la temporada 2003, cuando empieza a vagar por Sevilla, Real Madrid, su cantidad de goles y su rendimiento empezó a bajar, y a pesar de ser un jugador muy joven, de 22, 23, 24 años, a partir de ahí sus temporadas ya no fueron tan goleadores y de un nivel tan impresionante. La verdad es que hasta los 22, 23, 24 años fue un jugadorazo y después es como que se fue pinchando un poco. En Pro Jersey Shop te podés conseguir la camiseta que quieras. Esta, por ejemplo, del Madrid, con la que Benzema ganó la Champions número 14. También te podés conseguir todas las camisetas del Mundial, como esta de Leo Messi, de todos los clubes, de todas las selecciones, históricas, actuales, lo que quieras. Todo lo tenés en Pro Jersey Shop. Usa el código LEYENDAS que tenés un 10% extra de descuento, y en el final del video tenés más informaciones de cómo hacer y el link en la descripción. Aunque no lo puedas creer, ni siquiera Messi fue capaz de hacer tantos goles a los 21 años como sí lo hizo Javier Saviola. Solo Maradona y él son los que a los 21 años ya tenían 100 goles. Es impresionante, y creo que es de esos jugadores que increíblemente la selección argentina no los aprovechó, porque se terminó yendo a Europa y después de Barcelona la gente perdió un poco la memoria de él y quedó en el olvido, pero era un jugador impresionante. Aparte jugó Real Madrid, Barcelona, Sevilla, en un montón de clubes, ganó un montón de títulos. La verdad, espectacular lo de Saviola. Pero bueno, espero que te haya gustado este contenido. Ya sabes lo que tenés que hacer si te gustó, y te quiero comentar que en Fútbol Leyendas tenemos también, aparte de jugadores leyendas como el Conejito, también tenemos historias de equipos leyendas y de partidos leyendas. Así que si no viste, te dejo acá el link para que vayas a ver el partido que a mí de chiquito me enamoró del fútbol, que fue el Argentina-Inglaterra por el Mundial 98 en los octavos de final. Así que hace clic y anda a mirarlo.